Iniciamos Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para continuar con el estudio del profeta Jeremías. Recordando que es uno de los profetas al cual se le encomendó hablar a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y justo el profeta Jeremías no habló sus propias palabras. El profeta Jeremías habló las palabras de Yahweh, nuestro Elohim, que eso es algo muy importante. Y esto es muy importante porque hoy lamentablemente se levantan profetas que hablan sus propias palabras. Profetas que ni siquiera hablan acerca de esa identidad como pueblo de Israel y mucho menos hablan de la restauración, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá. Así que bueno, el día de hoy estaremos justo estudiando acerca de las fuertes palabras de exhortación que habla Yahweh a través del profeta Jeremías. Y mira, pareciera que estas palabras no pudieran provocar felicidad en el pueblo de Israel, sino tristeza. Te repito esta palabra. Son palabras tan fuertes de exhortación que pareciera que estas palabras no pudieran provocar algún tipo de felicidad en el pueblo de Israel, sino tristeza. Pero es interesante el saber que después estas palabras de exhortación vienen a dar fruto de justicia a los que permanecemos en las palabras de nuestro Elohim. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Estamos ahorita con el libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 12, versículo 6 al versículo número 11. Dice: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos muchísimo mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo comentábamos, mira, pareciera que de repente tanta palabra de exhortación es triste, es lamentable, pero es interesante el saber que a final de cuentas este tipo de exhortación para el pueblo de Israel producirá bendición en nuestra vida. ¿Te das cuenta de la importancia de la disciplina? Pero mira, hoy vemos tristemente que la disciplina hoy pasa en un segundo término. En un mundo totalmente permisivo, que te dice todo absolutamente es permitido y además todo te conviene. Hoy el mundo dice, busca tu propio bien y que no te importen los demás. Mientras tú te sientas bien, todo está perfecto. Pero veamos qué fue lo que dijo Shaul a los convertidos, a los que tenían una conciencia restaurada. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo número 23. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 23. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Fíjate, muy contrario a lo que hoy el mundo pide de nosotros. Hoy nos dice el mundo, busca tu propio bien. Mientras tú te sientas bien, que no te importen los demás. Pero fíjate cómo Shaul, a través de la palabra, nos está diciendo, mira, primeramente, es importante buscar el bien del otro. Así que, amado pueblo de Israel, no se trata de ti, no se trata de mí, sino de lo que Elohim quiere y desea para nosotros. Que andemos en sus palabras, que son verdad y además son justicia. Salmos capítulo 119, versículo 160.
Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra? La Torá. Las palabras que Yahweh pronunció en el monte Sinaí. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que mira, si los juicios de Elohim son eternos, ¿por qué habría de quitarnos su ayo, que es la Torá? Piénsalo. ¿Por qué habría de abolir su propia ley, Yahshua, nuestro Mesías, sabiendo que sin ley estamos perdidos? No tiene sentido. Esa falsa enseñanza de que la Torá ya no aplica, de que ya no existe, pues estamos bajo la gracia. La mejor guía para procurar el bien de los demás y nuestra relación con Elohim es solamente a través de la Torá. Así que ten mucho cuidado. Comencemos con el estudio del capítulo número 4 del libro de Jeremías. Así que acompáñame a Jeremías, capítulo número 4, versículo 1 y versículo número 2. Y iremos haciendo algunos paréntesis ahí entre algunos versículos. Dice: si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Yahweh en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él. ¿En quién? En Elohim. Y en Elohim se gloriarán. Mira, es claro, a Elohim lo que le interesa eres tú, pueblo de Israel disperso. Y por ello es que pide que quitemos todas nuestras abominaciones para no andar de allá para acá. ¿Y cuáles serán esas abominaciones que Elohim pide que quitemos de nuestra vida? Que por cierto son abominaciones que nos hacen andar de allá para acá. Bueno, vayamos al libro de Proverbios, capítulo número 6, del versículo 16 al versículo número 19. Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al versículo número 19. Dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Mira, no es casualidad que en primer lugar se encuentren los ojos altivos. Ojos altivos que demuestran soberbia, ojos altivos que demuestran orgullo, lo cual ha desviado el corazón del pueblo de Israel justo de las palabras de su Creador. Proverbios capítulo número 21, versículo número 4. Proverbios capítulo número 21, versículo número 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo número 5. Proverbios capítulo 16, versículo número 5 dice: abominación es a Yahweh todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y es interesante el saber que, bueno, una forma de reconocer la altivez de corazón es a través de la altivez de los ojos. Cuando una persona es arrogante, cuando una persona es orgullosa, mira, Elohim se pronuncia fuertemente contra los soberbios, fuertemente contra quienes se creen sabios en su propia prudencia. Personas que simplemente confían en sus propias palabras y dicen: no quiero escuchar palabras de Yahweh. Jeremías capítulo 50, versículo número 31. Jeremías capítulo 50, versículo número 31 dice: he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Yahweh de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Vamos ahora a Isaías, al profeta Isaías, capítulo número 2, versículo número 17. Isaías capítulo 2, versículo 17 dice: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahweh será exaltado en aquel día. Continuamos con el libro de Salmos, capítulo número 18, versículo número 27. Salmos, capítulo 18, versículo 27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. No cabe duda
que Yahweh, nuestro Elohim, se pronuncia fuertemente contra los ojos altivos. Es decir, contra todas aquellas personas arrogantes, todas aquellas personas soberbias que simplemente no desean reconocer las palabras de Elohim en su vida. Continuamos, Jeremías capítulo 4, versículo 3 y versículo número 4. Porque así dice Yahweh a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Yahweh, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Fíjate qué interesante. Acabamos de leer que Yahweh pide arar campo para nosotros. ¿Qué es esto? Preparar nuestra vida. ¿Cómo pudiéramos preparar nuestra vida? Fíjate muy bien, buscando a Yahweh. Solo a Él, quitando todas aquellas palabras de hombre, hoy convertidos en dogmas de las religiones y de denominaciones. Oseas capítulo número 10, versículo número 12. Oseas capítulo número 10, versículo número 12. Dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Yahweh, hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Te das cuenta? Yahweh pide que preparemos nuestra vida, buscándolo solo a Él, justo para que sus palabras, la Torá, sean las palabras que germinen en nuestra vida. Mira, Yahshua, nuestro Mesías, nos advierte de lo que pasa cuando cae su palabra en un lugar donde hay palabras de hombres. Mateo capítulo número 13, versículo 3 al versículo número 7. Mateo capítulo 13, versículo 3 al versículo número 7. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ojo con el versículo número 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos por favor ahora ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 22 y versículo número 23. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Te das cuenta? No pueden estar en un mismo lugar, no pueden estar en la vida de una persona las palabras de Elohim y las palabras de los hombres. O estás escuchando las palabras de Elohim, o estás enfocado en lo que las naciones pueden darte. ¿Y por qué? Porque aquí leíamos que lamentablemente los espinos, que son las palabras de los hombres, pueden llegar a ahogar esas palabras que pudiera estar Yahweh depositando en tu corazón. En un lugar donde hay ojos altivos, lo único que podrá crecer son las palabras de los hombres. Vuélvete, oh Israel, a las palabras de Yahweh. Joel, capítulo número 2, versículo 12 y versículo número 13. Joel, capítulo número 2, versículo 12 y versículo número 13. Dice: por eso, pues, ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Te das cuenta de lo enfático que es la palabra? Vuélvete a Elohim, pueblo de Israel. Deja las palabras de los hombres. Y leíamos en mismo Jeremías capítulo 4, versículo número 4, circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras.
Es decir, quita todo aquello que impide que las palabras de Yahweh realmente puedan crecer en tu vida. Continuamos. Jeremías capítulo 4, versículo 5 al versículo número 8. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Yahweh no se ha apartado de nosotros. Mira, es interesante leer en el versículo número 5 que habrá el sonido de la trompeta, del shofar en la tierra. Y es interesante que justo el sonido del shofar se tocaba cada vez que había advertencia para el pueblo de Israel, como una alarma. Y aquí la advertencia es que vendrá quebrantamiento grande para las naciones. Y es interesante el saber que justo en las fiestas que ha dado nuestro Abba a su amado pueblo, pide que toquemos también el shofar. ¿Será casualidad este tipo de advertencias para el pueblo de Israel? Joel, capítulo número 2, versículo 1, dice, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Vamos al versículo número 10 y versículo número 11 del mismo libro de Joel, capítulo 2. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahweh y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Te das cuenta de tanta palabra de exhortación que podemos encontrar? Y lo único que nos está repitiendo, insistiendo es, vuélvete a las palabras de Yahweh tu Elohim, pueblo de Israel. Continuamos con el profeta Jeremías, donde sigue hablando al pueblo de Israel sobre las consecuencias que habrá debido a la rebeldía. Habrá juicio. Y mira, pensar que las religiones nos han vendido por mucho tiempo la idea de un Dios que simplemente no hace distinción entre personas, un Dios que es moldeable a las comodidades de este mundo, un Dios que es pasalón. Eso es la forma en la que nos lo han vendido, pero fíjate cómo los profetas en todo tiempo fueron enfáticos a que Yahweh es amor, pero es justo. Y es importante entonces que nosotros como pueblo de Israel podamos darnos cuenta de que habrá juicio. Capítulo número 4 de Jeremías, versículo número 9 al versículo número 12. Dice, en aquel día, dice Yahweh, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ¡ay! ¡Ay, Yahweh Elohim! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ella. Lo cual el mismo profeta Jeremías confirma. Isaías capítulo 24, versículo 21 y versículo número 22. Dice, acontecerá en aquel día que Yahweh castigará el ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Mira, esto es importante mencionarlo. No hay absolutamente nadie que se pueda escapar de la justicia de Elohim. Y mira, lamentablemente muchas de las personas se escudan en decir, bueno, es que yo no lo sabía. Yo te pregunto hoy día, en tu ciudad, en donde tú vives, en tu país, si tú te pasas un alto el día de hoy y tú no sabías qué iba a suceder, ¿crees que la ley no aplique ya para ti?
Aplica de la misma forma. Por eso es que nadie absolutamente podrá escapar de la justicia de Elohim. No hay pretexto hoy día. Apocalipsis, capítulo número 6, versículo 15 al versículo número 17. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 al 17 dice: Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Fíjate lo fuerte que será cuando el juicio de nuestro Elohim sea sobre las naciones. Por eso lo sigo repitiendo, y los profetas lo decían: vuélvete a las palabras de Yahweh tu Elohim, amado pueblo de Israel. Vuélvete a las palabras ahorita que hay tiempo. Y fíjate qué interesante cómo por mucho tiempo las religiones predicaban que solamente los ricos eran quienes podían salvarse. No te vendían indulgencias, no te vendían este tipo de beneficios solamente para los ricos. Y ahorita estamos leyendo que los ricos y todas aquellas personas que simplemente no dejaron su orgullo para que realmente aprendieran las palabras de Yahweh nuestro Elohim, son todas aquellas personas que simplemente experimentarán la justicia de Elohim. Continuamos. Capítulo número 4, estamos con el profeta Jeremías, versículo 13 al versículo número 17. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones: he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Yahweh. Ojo con el siguiente versículo, pues muchos pensarían: oye, pero ¿por qué es que Elohim es tan malo? ¿Por qué es que mandó tanto juicio a su pueblo? Ojo con el versículo 18. Dice: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. ¿Te das cuenta? El pueblo de Israel desde un principio ha tenido la posibilidad de elegir bendición o maldición. Y todavía es enfático nuestro Abba decir: elige la bendición para que venga sobre ti todas estas bendiciones. Así que este juicio que vendrá sobre todas aquellas personas que simplemente no se rindan a las palabras de Yahweh, no es porque Yahweh quiso, sino porque la persona así lo eligió. Versículo número 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Palabras de Yahweh nuestro Elohim. Yo te lo decía, estas son justo las palabras que tendrían que estar hablando los líderes religiosos a través de todas las congregaciones, para hacerle saber al pueblo de Israel que tiene que regresar a las palabras de Yahweh, que tiene que regresar al primer amor del pueblo de Israel. ¿Dónde fue ese primer amor? Cuando se entregaron los mandamientos, la Ketubá. Amado pueblo de Israel, son palabras fuertes de exhortación, que como comentábamos en un inicio de este estudio, pareciera que no pudieran provocar felicidad, sino tristeza. Pero es interesante el saber que estas palabras de exhortación darán fruto de justicia a los que permanecemos en las palabras de Elohim. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.